Bueno, buenas noches a todos. Para ser puntuales, siendo las 20:01, vamos a dar inicio a este webinar celebrando el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Yo les doy la bienvenida a todos y les voy a presentar a la doctora Iris Medina, a quien le agradezco por la organización de este webinar, que estuvo a cargo del Comité de Inmunodermatología de la Asociación Argentina de Alergia. La doctora es especialista consultor en alergia e inmunología y es past president de la Asociación Argentina de Alergia. Gracias por participar y bueno, les doy el paso a la doctora para que continúe con este webinar. Bueno, muchas gracias Silvana, buenas noches a todos. Bueno, también es muy especial que está nuestra presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología presente y acompañándonos, porque eso es una manera de poder entrelazar lazos entre las especialidades y entre todos ustedes. Ahí, Jimé, te veo con un bebita, bellísimo, tomando mate. Yo estoy tomando un mate cocido. Así que bueno, empezamos realmente con toda nuestra fuerza para este webinar, que como lo dijo Silvana, el título es Manifestaciones oculares de la dermatitis atópica, claves para el manejo interdisciplinario. El médico que va a hablar primero, porque estábamos, ¿quién hablaba primero? Como los chicos en la fila, es el doctor Gonzalo Chorcepa, es médico especialista en clínica médica y en alergia e inmunología, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y a su vez es un gran amigo y un buen compañero en los congresos. Así que el tema que va a hablar Gonzalo es manifestaciones oftalmológicas de la dermatitis atópica. Gonza, todo el tiempo para vos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, Perfecto, gracias. sí. Bien. Bueno, la dermatitis atópica sabemos que es una enfermedad muy frecuente y los pacientes tuvieron la gentileza de prestarme algunas fotos. Es una enfermedad muy frecuente, con alta prevalencia, más en niños, pero también en adultos, y con una severidad muy variable. Este es una foto de un niño. Fíjense que la afectación de los párpados es leve, pero interfiere mucho en la calidad de vida del paciente y requiere toda la atención. Hay que tener muy presente que los pacientes tienen como primera manifestación habitualmente el rasgado crónico, por eso se produce cierta liquinificación de los párpados. Entonces, las manifestaciones oculares hay que reconocerlas y además tenemos que pensar en las comorbilidades, es decir, las enfermedades que pueden estar asociadas, que puede presentar el paciente, y también estar atentos a los posibles efectos que pueda tener la medicación que se usa para tratar la dermatitis atópica, así como considerar algunos diagnósticos diferenciales y sobre todo interrelacionarlos con las otras especialidades, muy particularmente con los oftalmólogos. Entonces, dentro de las manifestaciones oculares frecuentes tenemos la conjuntivitis alérgica, que luego el doctor Martín Berra se va a referir, la rinoconjuntivitis alérgica, la blefaritis, que es cuando afecta particularmente el margen palpebral, el eczema del párpado, que afecta todo el párpado, puede ser párpado superior, inferior o ambos, y puede ser uni o bilateral. Puede presentar el paciente también queratoconjuntivitis, queratocono, infecciones de la superficie ocular, y también puede presentar secuelas o consecuencias del tratamiento de la dermatitis atópica, como pueden ser glaucoma o cataratas, por la corticoterapia tópica o sistémica. Tenemos que ser muy meticulosos en el interrogatorio para ver si los pacientes presentan alguno de estos signos y síntomas, como eritema, sequedad referida, fotofobia, prurito, dolor, disconfort o molestias, que suelen decir los pacientes, o reducción de la agudeza visual. Y esto no es una cuestión menor, porque los pacientes que tienen dermatitis atópica con mucha frecuencia presentan manifestaciones oculares, pero muchas veces cuando consultan a un dermatólogo o a un alergista no lo mencionan porque no lo relacionan
directamente con su patología, que es predominantemente de piel. Pero las series de casos han demostrado que los pacientes con dermatitis atópica tienen muy frecuentemente afectación ocular, aun cuando no tengan signos de dermatitis atópica, particularmente los párpados. Entonces es conveniente hacer un examen, empezando por los signos y síntomas, interrogatorio, y luego pedir una interconsulta con un oftalmólogo, al menos para tener una evaluación basal del paciente, para que después, si aparecen otros síntomas, sean debidos a la propia enfermedad o al tratamiento, podamos hacer la discriminación de si es iatrogénico o no. Esto es también un reflejo de que hay que ver el paciente en su integralidad. Si uno mira esta paciente, van a ver que tiene una muy marcada afectación de los párpados, con una marcada liquenificación, y si uno ve la imagen más general, ve que la paciente tiene una marcada afectación en distintas partes, no solamente en los párpados, sino en los labios, en el pecho, etc. Esta paciente tiene una dermatitis atópica muy severa y tenía una afectación muy particular en los párpados. Entonces, pensando en algunos diagnósticos diferenciales, quiero resaltar la dermatitis de contacto, así como otras como la rosácea, dermatitis seborreica y colagenopatía. Pero la dermatitis de contacto muy especialmente porque puede afectar a los pacientes con dermatitis atópica a distintas edades y además es una frecuente comorbilidad, es decir, el paciente puede tener dermatitis atópica y puede tener exacerbaciones de los síntomas por la dermatitis de contacto, que incluso recordemos que pueden ser causadas por la propia medicación que se puede usar para tratamiento de la dermatitis atópica, como los corticoides tópicos. Entonces, ante un paciente que no responde o que los síntomas sugieren por la ubicación o las características de las lesiones, es indicación hacer el test del parche, indicándole al paciente que claramente puede generar una diferencia en el tratamiento, porque si uno hace la evitación en base a los resultados del estudio, puede mejorar claramente los síntomas. La dermatitis de contacto es muy frecuente y depende un poco de las características del paciente a qué está expuesto, para qué se va a sensibilizar, pero cuando hablamos particularmente de la cara y de los párpados, muchas veces son cosas que se usan en los párpados particularmente, pero también puede ser una dermatitis de contacto transportada, es decir, que el paciente toca algo con sus manos y luego cuando se toca la cara porque se rasca, se traslada la sustancia a los párpados o a la cara. Y muchas veces puede ser que esta manifestación esté exclusivamente en los párpados y no en el resto de la cara, porque por la delgadez del tejido de la piel de los párpados puede afectarse en primer lugar, incluso solamente sin otra afectación de otra parte del cuerpo. Entonces, a veces los pacientes no refieren un contacto con una sustancia sospechosa, pero cuando uno interroga un poquito más detalladamente, suele aparecer. Hace poco atendí a una paciente que hacía trabajo de oficina y juraba que no tocaba nada nunca, pero iba al gimnasio 5 veces por semana y tocaba las mancuernas que tienen níquel y después recordó que sí, que cuando alguna vez iba al gimnasio y usaba guantes no le pasaba que tuviera picazón en los párpados. Entonces, es para remarcar la importancia del interrogatorio. Y estos pacientes sabemos que usan de manera crónica medicaciones tópicas y estas pueden tener efecto directo por la propia medicación y también pueden dar efectos por los conservantes que tienen. Esto es otro ejemplo de una dermatitis de contacto transportada. Lamentablemente tengo una paciente mía, pero tengo la foto solamente del cuello y de las manos. En realidad en los dedos, alrededor de las uñas, tiene un marcado eritema y también por momentos había tenido manifestaciones en los párpados. Y era una dermatitis de contacto por acrilatos de las uñas postizas, que es bastante frecuente de ver. También puede haber afectación no solamente de los párpados, sino de la conjuntiva. Por ejemplo, este es un caso de la literatura de una blefaroconjuntivitis de contacto por fenilefrina tópica. Fíjense que a pesar de que el colirio se pone dentro del ojo, puede tener totalmente la afectación de párpado tanto superior como inferior. Y este es un paciente que atendí yo, que
tuvo una dermatitis de contacto, una blefaroconjuntivitis de contacto por cloruro de benzalconio, demostrada por test del parche francamente positivo, que no había terminado de mejorar cuando había empezado a usar algunas gotas sin conservantes, y justamente la respuesta era esa, que usaba algunas gotas sin conservantes, pero otras sí tenían conservantes. Entonces, si bien mejoró parcialmente los síntomas, recién desaparecieron estos cuando cesó completamente el uso de gotas con conservantes. Entonces, el trabajo del detective de mirar las etiquetas con el paciente es muy importante para estar seguro que el paciente no está expuesto al contaminante. En cuanto al tratamiento crónico, tópico, perdón, podemos utilizar lágrimas artificiales, antihistamínicos duales y corticoides de baja potencia para la conjuntivitis. Y el paciente con conjuntivitis y con dermatitis atópica suele tener la comorbilidad del ojo seco. Entonces, es muy importante hacer un mínimo screening del ojo seco con el interrogatorio. Les recomiendo también que utilicen lo que se llama test de OSDI, que es una serie de preguntas estandarizadas para hacer justamente un cribado para ver si el paciente tiene ojo seco y evaluar por interrogatorio su severidad, y solicitarle al oftalmólogo, si lo considera pertinente, la realización de estudios complementarios más avanzados como el test de Schirmer o la evaluación de la calidad del lagrimal. Recuerden decirle al paciente entonces que tiene que usar las lágrimas artificiales frecuentemente, que las use refrigeradas, que producen un alivio de los síntomas mayor habitualmente, y que, de ser posible, utilice las que son sin conservantes. Y también, como parte del interrogatorio, hay que recordar que los pacientes suelen estar polimedicados, y además que muchos pacientes suelen no referir que usan medicaciones porque no consideran algunas cosas como medicaciones, pero muchas veces consumen medicaciones para dormir como benzodiazepinas, anticonceptivos, antihipertensivos, antidepresivos, etc. Y muchas de esas analgésicos no las consideran medicaciones porque las toman regularmente. Entonces, a veces, si uno puede quitar alguna de estas medicaciones, puede ayudar en el manejo de los síntomas del paciente de ojo seco. Y cuando uno frecuentemente le pregunta al paciente qué medicación usa, es habitual que diga parte del nombre o que no traiga los envases. Entonces, tengan cuidado con los falsos amigos, porque hay, en algunos casos, medicaciones que la farmacopea tiene un nombre muy parecido y a veces pueden tener componentes que son prácticamente antagónicos. Es decir, uno que puede ser una lágrima artificial versus un vasoconstrictor, que lo que produce como efecto secundario es justamente ojo seco. Entonces, bajo el mismo nombre se puede ocultar, como les decía, un falso amigo. Es importante también remarcarle al paciente que no tiene que frotarse los ojos por varios motivos. Uno, porque puede dañar la córnea y además puede producir lesiones en la piel del párpado, y además favorece la producción de conjuntivitis de distinto tipo. Entonces, recordarle al paciente que en lugar de rascarse, que use el colirio tópico, el colirio antihistamínico. De esos podemos usar varios, que lo voy a dejar para la próxima conferencia, y también corticoides de baja potencia, y en algunos casos se pueden usar inmunosupresores, que se pueden usar en preparación magistral en distintas concentraciones, y que tienen la ventaja de evitar los efectos adversos de los corticoides tópicos. Este es otro caso clínico de una paciente con una dermatitis atópica extremadamente severa, con marcada afectación de los párpados, con el agregado que tuvo durante muchísimos años automedicada con corticoides sistémicos, y, como ven, tiene una afectación muy marcada de la dermatitis atópica aún, pero además tenía queratocono en ambos ojos, con marcada disminución de la agudeza visual, y también catarata de ambos ojos, causada por los corticoides sistémicos que usó para controlar su enfermedad, porque no tenía ninguna otra medicación que le hiciera efecto. Entonces, para recordar por qué tenemos que mandar al paciente cuando los síntomas son intensos, cuando la blefaritis es
moderada severa o no responde al tratamiento, y para hacer screening de queratocono si sospechamos en esta patología. También cuando el paciente tiene alguna inmunodeficiencia o si tiene infecciones víricas como herpes, por supuesto, y si los síntomas también empeoran o no responden al tratamiento tópico, particularmente a los antihistamínicos. Y algunos síntomas que pueden ser de alarma, como por ejemplo la disminución de la agudeza visual o la fotofobia o el dolor. Quería hacer una mención al efecto adverso que puede producir el dupilumab, que es una medicación biológica que se usa con mucha efectividad para el tratamiento de las dermatitis atópicas severas, y este efecto adverso a nivel de la superficie ocular fue descrito en la dermatitis atópica, pero no en otras indicaciones para las cuales se usa esta medicación, lo cual sugiere que estos pacientes tienen alguna alguna alteración de la superficie ocular antes de comenzar a usar la medicación, y posiblemente el uso del dupilumab los afecta de alguna manera un poco más. La frecuencia es alta, con distinto grado de severidad, pero en los estudios pivotales se mostró un 11% de prevalencia, pero en los estudios de vía real una prevalencia más cercana al 26%. A pesar de que la fisiopatología no está del todo aclarada y la manifestación puede ser bastante variada. El paciente puede referir síntomas de conjuntivitis, blefaritis, sensación de cuerpo extraño, etc. Entonces, parte de la prevención es parte del tratamiento es la prevención. Entonces, lo que se recomienda es que en los pacientes que tienen dermatitis atópica y se le va a indicar dupilumab, muy especialmente si tienen o tuvieron cualquier patología oftalmológica previa, o si tienen afectación de la dermatitis atópica en los párpados, que sean evaluados por el oftalmólogo antes de comenzar la medicación, para de esa manera saber si tiene nuevas manifestaciones o agravamientos, si pueden ser adjudicados al uso del dupilumab. Si bien la severidad es variable, en general los pacientes responden al tratamiento con lágrimas artificiales, y si esto no fuera necesario, obviamente tenemos que mandar al paciente a una consulta con el oftalmólogo, por lo cual el trabajo en equipo es fundamental. Y esto es una novedad realmente. Fíjense la fecha. Este es un consenso de enfermedades oculares inducidas por drogas que incluye la afectación por el dupilumab, que tuve el gusto de formar parte en esta publicación que va a salir publicada en poco tiempo más, en Allergy, que fue realizada por el grupo de alergia ocular de la Asociación Europea de Alergia. Y justamente la enfermedad de superficie ocular mediada por dupilumab es uno de los temas que tratamos. De hecho, estas son fotos de esa publicación en las que se ve una marcada afectación de la conjuntiva y de los párpados con respuesta en la imagen inferior derecha al tratamiento tópico con tacrolimus. Así que la severidad es variable, pero es importante estar atento a la posible aparición de estos efectos adversos. Y yo considero que la clave está en pensar a la oftalmología y la alergia como un dúo. Pueden pensar en Tom y Jerry, pueden pensar en lo que ustedes quieran, pizza y cerveza o lo que quieran, pero sí pensarnos como equipo y pensar que no está uno separado del otro. Así que si lo pensamos así, creo que el paciente se va a resolver su patología, va a tener una mejor evolución, y no solamente eso, sino que van a ser un lindo grupo con oftalmólogos, como me tocó a mí en el grupo de alergia ocular de la Asociación Europea de Alergia, que hay 50% de cada uno y realmente nos divertimos mucho y trabajamos muy bien. Así que si les interesa la alergia ocular, los invito fervientemente para que formen parte. Muchas gracias. Ah, muteada Iris. Doctora, está muteada.
No se escuchó nada. Perdón, eso es por hacer las cosas bien. No, que Gonzalo quería, bueno, felicitarte por la charla, que las preguntas las dejábamos para el final. Y te pregunto, ¿cuántos años hace que vos creaste en la asociación, o sea, que él fue el impulsor de la creación del Comité Científico de Alergia Ocular? Y hace como 7, 8 años por ahí, aproximadamente. Bueno, y fue siempre defendió esta medicina que tanto luchamos, de decir, oftalmólogos, dermatólogos, alergistas. Bueno, ahora realmente es un placer eh, invitar al doctor Martín Berra. El doctor Martín Berra es especialista en córnea y superficie ocular, jefe de trasplante de córnea del Hospital La Place y presidente de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular. El tema es conjuntivitis alérgica. Bueno, muchas gracias Iris por la invitación, Gonzalo. Y les voy a hablar un poquito cómo vemos nosotros las conjuntivitis alérgicas y a ver si podemos, bueno, empezar a hacer esto lo que es el tratamiento interdisciplinario. Eh, lo que dice Gonzalo para nosotros, para los oftalmólogos que estamos acostumbrados a trabajar en hospitales monovalentes, de hecho siempre hay un chiste dentro de la oftalmología que nosotros no somos más médicos una vez que entramos a hacer oftalmología. Pero la verdad es que si bien tiene cierta lógica porque los hospitales muchas veces son monovalentes, pero hay un montón de patologías que cuando uno tiene un manejo interdisciplinario cambian increíblemente el pronóstico y es muy importante empezar a construir lazos. De hecho, hay oftalmólogos, como es mi caso, donde yo hago superficie ocular y córnea y tengo pacientes con pemfigoide, entonces los trato con los dermatólogos del Ramos Mejías, que hacen ampallares, tenés enfermedades con Sjögren, con artritis reumatoidea, entonces tener el contacto directo y, y que también entiendan un poco nuestro lenguaje, ¿no? Que por ahí no están acostumbrados. A mí me pasa muchas veces que tengo que mandar un PUC, que uno le dice PUC y no saben lo que es, y para nosotros un reumatólogo que trabaja con nosotros y le decís que el paciente tiene una queratitis ulcerativa periférica, sabe que lo tiene que inmunosuprimir, sabe qué patologías buscar. Entonces, bueno, es importante empezar a construir estos lazos porque mejora mucho el manejo de los pacientes y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes, en muchos casos hasta patologías que pueden tener severidad. Así que bueno, yo les voy a hablar un poquito de conjuntivitis alérgica. Es una enfermedad que afecta la superficie, la totalidad de la superficie ocular. Cuando hablamos de superficie ocular nos estamos hablando de lo que sería el ojo externo, del borde del párpado, la conjuntiva y la córnea. Es un sitio ideal para lo que son las reacciones de hipersensibilidad porque es un órgano de choque, está en contacto con 10.000 litros de aire por día y esto hace que cualquier alergeno que esté en contacto, que esté en la superficie, va a entrar en contacto con la superficie ocular. Eh, Siempre, o en una enorme mayoría de los casos, va integrada a lo que es una alergia sistémica, o sea el ojo es un órgano más que está afectado dentro de lo que puede ser la vía respiratoria, la piel. Y las conjuntivitis alérgicas tienen diferentes grados de severidad. Las más frecuentes, por lejos, cerca de un 95%, son la conjuntivitis estacional y perenne, que es lo que habitualmente se denomina conjuntivitis alérgica. Después están lo que son las queratoconjuntivitis vernal y atópica, que la vernal es en niños, la atópica es en adultos, que la queratoconjuntivitis atópica es la que se asocia con dermatitis atópica. Y como ven acá el nombre cambia porque ya no afecta a la conjuntiva, sino que afecta a la córnea, por eso es una queratoconjuntivitis. Y después dentro de lo que muchas veces se denominan alergias, se habla de la conjuntivitis papilar gigante, que en realidad tiene un mecanismo similar a la alergia, pero se produce por un cuerpo extraño, como puede ser el uso de lente de contacto, pero a veces tienen tratamientos similares, pero no es estrictamente una alergia, pero como clínicamente similar se engloba dentro de lo que son las conjuntivitis alérgicas. Bueno, la conjuntivitis estacional y perenne es algo extremadamente frecuente, afecta al 20% de la población.
es el 95% de las conjuntivitis alérgicas, y esto que yo le digo, la superficie ocular está en contacto con 10.000 litros de aire por día, entonces entra en contacto con todo lo que anda dando vuelta, sean alergenos, sean contaminantes, hay conjuntivitis urbanas por contaminación. Y lo que divide en que sea estacional y perenne, eso yo no se lo voy a decir a ustedes, ¿no? Que está más que claro, es que aquellos que son perennes generalmente tienen alergias a lo que son los alérgenos indoor, y los que tienen una conjuntivitis estacional habitualmente son alérgicos a lo que son los alérgenos outdoor. Y hay muchas veces lo que vemos en muchos casos es que tienen como cuadros mixtos. El paciente se va a presentar con esto, que es lo que a nosotros llamamos el signo patognomónico de la conjuntivitis, que es las papilas. Dar vuelta el párpado y mirarlo con la lámpara de hendidura y encontrar que tiene papilas. Por supuesto que podemos medir IgE en lágrimas, podemos hacerle una citología de impresión a donde vamos a ver que el paciente tiene una hiperplasia de células caliciformes o presencia de eosinófilos, pero la verdad que la gran ventaja que tiene la oftalmología es que nosotros vemos el órgano que tratamos, entonces gran parte del diagnóstico es la semiología con la lámpara de hendidura, y es dar vuelta el párpado y encontrar papilas. El paciente además puede tener picazón, puede tener ardor, puede tener fotofobia. Por supuesto que la picazón es el síntoma más común en estos pacientes, pero como esto que dicen de la alergia va de la mano con el ojo seco, si yo tengo una hiperplasia de células caliciformes, que son las células mucosecretantes que voy a tener en la conjuntiva, estas me van a producir más moco y voy a tener una lágrima de peor calidad, entonces el paciente secundariamente puede tener un ojo seco. Pero bueno, estas son la presentación clínica habitual. El signo más común son las papilas, el síntoma más frecuente es la picazón. Eh, bueno, lo mismo, usted esto lo tiene muchísimo más claro que yo, solamente es para recordárselos y para poder tratar de entender el tratamiento farmacológico, pero es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que tiene dos fases, la respuesta temprana y la respuesta tardía. Esto nos va a orientar después un poco qué esquema de tratamiento utilizamos nosotros y por qué. El tratamiento, obviamente, todo lo que son medidas preventivas para evitar la exposición a los alergenos. La termoterapia es algo que no que la lágrima lo que va a hacer es, por un lado, mejorar la superficie ocular porque me la va a lubricar, me va a lavar los alergenos y me va a generar como una protección de lo que es la conjuntiva y la córnea, de lo que es el medio externo. O sea, la lágrima a mí me protege la superficie ocular o me protege el ojo de todo lo que va a estar en contacto, y cada vez que el paciente parpadea, la lava y va lavando todo lo que se deposita. Entonces la lágrima artificial me va a permitir, es una herramienta muy útil por ambas cosas. Los antialérgicos, que vamos a ver un poquitito, y todo lo que son los corticoides tópicos. Existe descrito en la literatura que se usan vasoconstrictores, nosotros no los aconsejamos porque tienen efecto rebote y además a la larga generan ojo seco también. Y los AINES en oftalmología, si bien a veces hubo una presentación bastante importante del área farmacológica, no suelen recomendarse, pues pueden generar una cosa que se llama melting corneal, que es que la córnea se lise y puede incluso hasta terminar perforándose. Bueno, evitar todo lo que son los alergenos de acuerdo si son alergenos estacionales o si son conjuntivitis perennes. Las lágrimas artificiales, las compresas frías, y esto que dijo Gonzalo, que lo vamos a repetir un poco a lo largo de la clase, que es evitar que el paciente se frote el ojo porque se deforma la córnea y genera queratocono, que es una de las principales causas de trasplante de córnea. O sea, que es una patología que se lleva cerca del 40% de las córneas que se trasplantan, o sea que es importante prevenirla. Y en parte hoy se cree que tiene que ver con frotarse el ojo, y en parte porque la lágrima alérgica inflamada puede debilitar la córnea. Por eso es importante que no se toque y que no le pique, o sea que esté tratada la alergia. Dentro de la oftalmología, como ya lo mostró Gonzalo, tenemos 3 tipos de antialérgicos. Nuestras herramientas farmacológicas no son muchas: los antihistamínicos, los estabilizadores del mastocito, y los que tienen acción dual, que son antihistamínicos y estabilizadores del mastocito. Bueno, el antihistamínico lo que va a hacer es tratarme el síntoma, la picazón, pero no me va a prevenir el desarrollo de la alergia.
Los antihistamínicos de uso sistémico generan sequedad ocular, lo cual me peora el cuadro de alergia. Los estabilizadores del mastocito lo que van a hacer es bloquear la fase temprana, entonces se lo vamos a utilizar más como un tratamiento profiláctico. Y lo que se suele usar en oftalmología en realidad son los que tienen acción dual, que tienen efecto antihistamínico y estabilizador del mastocito. Los que más se usan es la olopatadina y la evohipostatina, son los dos fármacos que se utilizan con más frecuencia o están más instaurados en el mercado. Siempre que un paciente viene con el cuadro de la conjuntivitis alérgica ya instaurada, es habitual que el oftalmólogo empiece con un tratamiento con corticoides tópico, porque ya el antialérgico generalmente no resuelve el problema clínico, porque ya tenemos la fase tardía. Así que habitualmente empiezan con el corticoide y el antialérgico, y después van haciendo el tapering del corticoide y el paciente después continúa con el antialérgico. Pero la verdad que si uno le da el antialérgico tópico no logra revertir la conjuntivitis cuando ya está instaurada. Tenemos diferentes corticoides de uso tópico, el loteprednol y la fluorometolona son los que se denominan corticoides de superficie, que tienen mucho menos riesgo de generar presión ocular y catarata, que es el gran miedo que uno le tiene a los corticoides en el uso tópico oftalmológico, bueno, y también sistémico. La prednisolona es el corticoide más potente que tenemos nosotros, que en casos más graves se utiliza, tiene más potencia obviamente que el lotoprednol y la fluorometolona, pero se reserva para aquellos pacientes que son graves y hay que tener un control estricto de lo que es la presión ocular. Tratamos de evitar la dexa porque genera mucho más presión ocular. Pero bueno, entre estos tres corticoides son los que utilizamos. Si la es una conjuntivitis leve, empezamos con fluorometolona o loteprednol. Y lo que uno trata dentro de las herramientas que tenemos, que no siempre la usamos en todos los pacientes, es el uso de ciclosporina o de tacrolimus a nivel tópico. La ciclosporina hay comercial para la conjuntivitis estacional y perenne, se utiliza. Habitualmente lo que nosotros, como el paradigma que tenemos, es tratar de que el paciente no use corticoide. Entonces, cuando viene el paciente con la alergia instaurada, se le da el tratamiento con el antialérgico y el corticoide, se saca el corticoide y el paciente persiste con el antialérgico. Si con eso no alcanza, o sea, el paciente tiene que igual frente a una nueva exposición tener que estar en contacto con utilizar de vuelta corticoides, ahí cuando se le agrega ciclosporina. Habitualmente son estas dos conjuntivitis, son dos conjuntivitis que se pueden tratar bien responden, digamos, a la terapéutica local, tienen cierto manejo por el tema de la toxicidad a veces medicamentosa, pero bueno, no acarrean demasiados problemas. Ahora, pensando ya en los tratamientos sistémicos, acá es algo que es importante, el paciente anda mucho mejor, infinitamente mejor, cuando esto uno lo hace en conjunto con un alergista, porque la conjuntivitis alérgica es parte de un cuadro sistémico, o sea, estoy bien, tenemos esas herramientas tópicas para utilizar y para poder tratar el cuadro, pero el paciente anda infinitamente mejor cuando es tratado en conjunto con un alergista. Tenemos desde las inmunoterapias de sensibilización hasta bueno, el tratamiento sistémico que vaya a hacer en el momento de la fase aguda. Pero bueno, siempre el paciente viene con el ojo, le pica el ojo, o sea, tiene la conjuntivitis alérgica y tiene la rinitis, o sea, tiene generalmente el cuadro sistémico acompañado, así que es importante el tratamiento con el alergista. Y en algunos es imposible que el paciente ande bien oftalmológicamente si no resuelve toda la parte sistémica. El problema es que pasa es que yo lo que veo, por lo menos, es que al ser una patología tan frecuente, ahora en primavera uno va a la guardia de un hospital y tiene, la Gleice se atienden 400 pacientes por guardia por día, es un hospital que ve 30.000 pacientes por mes. Y de esos 400 ahora son 150, son conjuntivitis alérgicas en la primavera. Entonces están tan acostumbrados a medicarlo con el tratamiento tópico que no los derivan y generalmente suele pasar esto, el paciente con la conjuntivitis alérgica suele atenderse en la guardia y va a la guardia y va a la guardia y nunca termina haciendo un tratamiento más integral a donde se lo deriva el alergista, o sea, un tratamiento más seguido, tratando de controlar la alergia.
Es más, estos pacientes muchas veces son los que después terminan con problemas de glaucoma o con presión ocular o con catarata porque a alguien le dio la gotita y la gotita era corticoide y se ponen corticoide a pasto y terminan con problemas graves. Pero bueno, el tratamiento sistémico, la interconsulta y el tratamiento en conjunto con el alergista cambian enormemente lo que es la respuesta ocular y por supuesto además yo siempre lo que le digo a los oftalmólogos cuando vemos las clases es el ojo es una parte de es un órgano de choque, estamos hablando de una alergia sistémica, nosotros vemos solamente una parte, pero es importante que además también el paciente, no solo porque va a estar mejor el ojo, sino porque tiene alergia en otras partes, es importante que la traten. Pero bueno, básicamente las medidas preventivas, la termoterapia, los lubricantes para lavar los alergenos, los antialérgicos de acción dual, el corticoide lo menos posible en la fase aguda nada más, y los inmunomoduladores que en este caso lo utilizamos como un ahorrador de corticoide. Ahora pasamos a algo que es mucho menos frecuente, pero es mucho más grave, y es la queratoconjuntivitis atópica, que es una inflamación conjuntival crónica bilateral que genera fibrosis, que puede llevar a la ceguera porque compromete la córnea. O sea, toda la superficie ocular lo que busca es que la córnea esté transparente. Y estas queratoconjuntivitis alérgicas tenemos compromiso de la córnea y el paciente puede terminar ciego. Está asociada siempre a dermatitis atópica, es la manifestación ocular de la dermatitis atópica, y nosotros lo dividimos en grupos etarios, pues después les voy a mostrar la conjuntivitis vernal, que es otra conjuntivitis papilar gigante. Ahora van a ver la diferencia entre el párpado que vimos del paciente anterior y cómo se ven esto. Estos son conjuntivitis papilares gigantes, las papilas son mucho más grandes. Bueno, a nivel de piel, aparecen con descamación periocular, puede haber este cuadro que ya lo describió Gonzalo, y lo que nosotros vemos es esto. Cuando le damos vuelta el párpado, ya no es una papila chiquita, ya no es una conjuntivitis estacional epidemia, es una conjuntivitis papilar gigante, tiene cicatrices, tiene presencia de mucosidad, es un cuadro completamente distinto. Y si esto lo dejamos que progrese en el tiempo, me va a generar una fibrosis, que muchas veces a estos cuadros se confunden con pemfigoides, porque la mucosa se empieza a pegotear toda y termina comprometiendo la córnea, y el paciente se queda ciego. Por supuesto que tenemos de cuadros más leves a cuadros más graves, pero acá estos son queratoconjuntivitis, ya es una cosa completamente distinta a lo que vimos anteriormente, y la clínica con la que uno se encuentra es completamente distinta. Tiene afección corneal, esto que se llaman los nódulos de Tantra, que son la presencia de eosinófilos en la córnea, que eso no va a aparecer nunca en una conjuntivitis estacional, que son todo esto, miren que por ahí se los muestro en la foto, porque para usted, todo esto que ven acá gelatinoso no tiene que estar, todos estos vasos, no tienen que estar esos vasos, no tienen que invadir la córnea. La córnea es un tejido que para ser transparente no tiene vasos, y además es un tejido que al no tener vasos, no tener inmunidad, no tener vasos linfáticos, es un tejido inmunológicamente privilegiado, lo mismo que el sistema nervioso central. Por eso es un órgano que se trasplanta, es un tejido que se trasplanta y no tiene rechazo. Cuando vos tenés esto, que es en lo que terminan, no podés operarlos a los pacientes porque te mató todo lo que son las células madres que están en el limbo de la córnea y se está conjuntivalizando. Entonces son pacientes que se quedan ciegos y además que no los podés operar, no podés hacer una rehabilitación visual, porque tiene compromiso de la córnea, y la córnea, una cosa es tener una cicatriz, una cosa es tener un queratocono, una cosa es tener que alguna estructura como las células endoteliales fracasan, y otra cosa es esto, el paciente se te queda ciego por afección corneal y no lo puedes rehabilitar. Eh, Tiene un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 y tiene un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. Entonces ya es distinto a lo que vimos en la conjuntivitis estacional y perenne. Estos pacientes, a diferencia de los anteriores que le colocamos ciclosporina tópica o tacrolimus como un ahorrador de corticoides, estos quedan con tacrolimus o ciclosporina habitualmente por vida o por muchos años, junto con los antialérgicos y junto con los corticoides. Pero el esquema de tratamiento es muy similar, hay que evitar los alergenos, lágrimas frías, compresas frescas, evitar que el paciente se frote los ojos para no terminar deformando la córnea. Vamos a elegir un antialérgico dual,
son las herramientas que tenemos. Pero ya el corticoide vamos a utilizar por ahí prednisolona, lo vamos a utilizar tópico, lo vamos a utilizar subtarsal. Subtarsal significa que le inyectamos el corticoide. Generalmente nosotros utilizamos triamcinolona, que es un corticoide de liberación, y lo inyectamos en el párpado. Está bien, acá el corticoide para controlar la enfermedad suelen ser en dosis más altas, corticoides más potentes y por vías más agresivas, subconjuntival, y por supuesto que acá en estos casos muchas veces el tratamiento sistémico cambia la situación. La ventaja que tenemos es que cuando el ojo está muy mal, generalmente la piel también, entonces los pacientes ya vienen con el tratamiento sistémico instaurado, pero bueno, acá cambia mucho en estos pacientes y los corticoides que vamos a utilizar son más potentes y por vías que generan mayor efecto. Bueno, la ciclosporina y el tacrolimus lo que terminan haciendo es disminuir lo que es la respuesta TH de los linfocitos T. En estos casos lo utilizamos de rutina, quedan con ciclosporina o con tacrolimus, depende. Tacrolimus en oftalmología de uso tópico es 100 veces más potente que la ciclosporina. Son de preparados magistrales, esto que estamos viendo, no se consiguen a nivel comercial, y se pueden usar durante muchos años sin ningún problema. Pero estos pacientes quedan por la respuesta de la hipersensibilidad tipo 4 de base con inmunomoduladores. Entonces, medidas preventivas, compresores, todo lo mismo que vemos para los pacientes que utilizamos en cualquier conjuntivitis alérgica, nada más que vamos a utilizar con corticoides más potentes y inmunomoduladores prácticamente de rutina en todos los pacientes. Dentro de las conjuntivitis alérgicas, la que queda por nombrar, que sería como la tópica del niño, que es la conjuntivitis vernal, que es una inflamación crónica bilateral, se da en menores de 10 años, es más frecuente en varones, se da generalmente en climas que son secos y tienen generalmente antecedentes de atopía y suele resolver en la pubertad. ¿Qué es esto? Fíjense lo que le estaba mostrando, uno da vuelta el párpado y esto ya no son las papilas de la conjuntivitis estacional y la conjuntivitis perenne, es otra cosa. Nosotros decimos que muchas veces los oftalmólogos se dividen en aquellos que dan vuelta el párpado y aquellos que no dan vuelta el párpado. Ustedes piensen cuántas veces fueron al oftalmólogo y le dieron vuelta el párpado. En el párpado ves cicatrices, ves un montón de cosas. Parte de la semiología del ojo es dar vuelta el párpado y mirarlo con la lámpara hendidura. Muchas veces estos pacientes vienen con esto que está acá, que es una úlcera en escudo, se llama, que es un depósito de mucinas, y los tratan como si fuera una infección porque nunca les dieron vuelta el párpado. Si le hubieran dado vuelta el párpado, se hubieran dado cuenta que esto no es un proceso infeccioso, no es un infiltrado, sino que es una úlcera en escudo que se produce porque las papilas van rozando la córnea, genera una úlcera y se deposita el moco. Y se ve esto que son los nódulos de Tantra, que es lo que yo les decía, que son todos estos focos blancos, que son depósitos de eosinófilos. Y estos pacientes tienen muchísimo más síntomas, pero tiene un mecanismo y es prácticamente el esquema de tratamiento es similar al de la conjuntivitis atópica. La única diferencia, yo le diría que semiológicamente la conjuntivitis atópica en periodos prolongados termina apareciendo más un pemfigoide, esto te termina afectando más la córnea, pero tiene un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 y un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. El tratamiento va a ir hacia el mismo lugar. Esto lo paso rápido porque básicamente es el mismo tratamiento que uno utiliza para la queratoconjuntivitis atópica, el antialérgico dual, los corticoides lo mismo. La ciclosporina en los inmunomoduladores quedan los chicos. Hay trabajos en Italia de más de 115 pacientes de 5 años para arriba tratados por tiempo indeterminado, que no se observa que haya concentración de ciclosporina en sangre, se puede utilizar sin ningún problema por tiempo prolongado en niños, o sea, no hay que pensarlo como la ciclosporina sistémica. Y si uno tiene miedo que haya cierta absorción, le puede pedir que aprieten el punto lagrimal para que no se absorba, pero hay literatura que demuestra que se puede utilizar y hace mucho tiempo que se utiliza en estos pacientes, porque la verdad que es una herramienta útil y sin la ciclosporina no andan bien. Bueno, lo mismo, estos pacientes quedan con ciclosporina y les quería mostrar a ver si vean un poco a ver si ven, estas son las papilas, esto es algo que se hace, que es, acá vamos con las inyecciones
subtarsales de triamcinolona, se colocan ahí en el párpado, eso va a quedar el corticoide y va a irlo liberando. Este es un paciente que tenía estas papilas y estaba con bepoptastina, con lágrimas frías sin conservantes, estaba con tacrolimus al 0,1 y a pesar de hacerle todo el tratamiento con tratamiento sistémico y no revertían las papilas, entonces en algún momento las tenés que sacar porque si no lastiman. Y se le hace esta, que es una técnica descrita por un médico argentino, es el doctor Mario Brunzini, que es un oftalmólogo que ya murió, que es el padre de Ricardo Brunzini, que es un médico que trabaja hoy en día, que fue el primer profesor de oftalmología de la Universidad de Harvard, que es un argentino, es una mente brillante, y él en la década del 80 desarrolló esta técnica para tratar la conjuntivitis papilar, que son en los pacientes que son refractarios. Fíjense ahí cuando le voy a dar vuelta, perdón, el video se traba un poquito, cómo están las papilas llenas de moco. Lo que voy a hacer ahora es una papilectomía, voy a ir cortando todas las papilas para ir sacando bien todas las papilas. Y una vez que terminamos con esto, ven cómo se van eliminando, parece se le hace una cosa que se llama crioterapia, se congela lo que queda de la conjuntiva. Y después al final lo único que cambió hoy en día, este papelito que ven es membrana amniótica liofilizada. ¿No bien? Se utiliza eso como por su efecto, la membrana amniótica, bueno, todos saben lo que es, ¿no? La bolsa, la membrana interna de la placenta, de la bolsa que cubre a los bebés, se saca porque tiene efecto antifibrótico, tiene efecto inmunomodulador, tiene efecto antiangiogénico. Entonces, cuando terminas de hacer todo ese procedimiento quirúrgico, generalmente lo que haces es colocarle la membrana amniótica. Y esto, bueno, tiene resultados, por supuesto que puede generar fibrosis, por eso se reserva solamente aquellos casos que tienen, así es como estaban y así es como quedó. ¿Ven cómo desaparecieron todas las papilas? Por supuesto que si uno no hace el tratamiento adecuado, esto vuelve a salir, ¿no? Pero esa papila, el paciente le roza la córnea, le genera úlcera, no se termina no se puede terminar infectando, le genera un montón de problemas. Entonces, este es un tratamiento para que vean que, bueno, en algunos casos necesitamos llevar un tratamiento quirúrgico para poder eliminar lo que son las papilas. Y como lo dijo Gonzalo, es muy importante que los pacientes no se froten los ojos. De hecho, de frotarse, que generalmente se frotan así, la córnea se deforma temporal inferior y es el área más frecuente del queratocono. Y por ahí para los que no están dentro de oftalmología, esto pero es una patología muy importante para nosotros, es el 40% de los trasplantes que hacemos. En Argentina, un paciente en la provincia de Buenos Aires espera 5 años para recibir una córnea. Y posiblemente si a muchos alérgicos uno les advirtiera que no se refrieguen y les daría el tratamiento tópico, los ojos no se tocan, podríamos evitar muchos de estos chicos que terminan trasplante de córnea y después están condenados al resto de la vida a una vida con baja visión o con síntomas. Así que bueno, muchas gracias. La idea era mostrarle un poquito la parte de alergia desde cómo la vemos nosotros, ¿no? Martín, muchas gracias. Bueno, excelente. Y qué bueno es que dar este motor para que uno incentive este trabajo en conjunto y cada vez profundizar en el tema. Bueno, ahora sí, las preguntas, dudas o no dudas, comentarios, experiencias. A ver, acá tenemos una pregunta. Espera, porque lo están dando por... Sí, yo la veo. A ver, dice, Sí. eh, a bueno, ver, la pregunta es si los pacientes con herpes corneal recurrente sin inmunodeficiencia pero con dermatitis atópica, ¿cuál es el tratamiento local adecuado? Si se usa corticoide local o es atópico. A ver, eh, el herpes es como puede salir en la boca, puede salir en el ojo y puede salir en la córnea. O sea que es una enfermedad que uno hace una serología cerca de porcentaje, no sé, 80, depende de dónde estemos, va a tener serología positiva para herpes.
El tema es que cuando el problema que uno tiene es que si uno le da corticoides al paciente, puede generar una reactivación del herpes. Entonces, lo ideal es que si el paciente tiene un antecedente de haber tenido una queratitis herpética, tiene que empezar 48 horas antes con aciclovir y con eso, con esa profilaxis alcanza. Está bien, eso es, digamos, para que uno se lleve como esquema. Ahora, el herpes en la córnea no da una sola enfermedad, da un montón. O sea, si afecta el epitelio, tenés una queratitis herpética; si afecta el estroma de la córnea, vas a tener una queratitis estromal herpética; y si afecta el endotelio, va a tener una endotelitis herpética. A medida que el herpes se mete más adentro de la córnea, es más inmunológico que por replicación del virus. Entonces, sí hay algunos pacientes, por ejemplo, en una endotelitis herpética, donde el tratamiento es corticoides. Ahora, una queratitis epitelial herpética es por replicación del virus; ahí darle corticoide lo incendiarías. Entonces, si bien está claro que si un paciente tiene un antecedente de que tuvo el herpes no se cura y el uso de corticoides me puede generar una recurrencia, entonces está bien hacer la profilaxis. En algunas queratitis herpéticas, igual dentro del tratamiento está el uso de corticoide digamos, para tratarlo y mejorar la patología del paciente. No sé si se entiende más o menos. Sí, bueno, muchas gracias. Gonza, de acuerdo a tu experiencia, eh, ¿qué considerarías? Ah, perdón, ¿estaban hablando o me escuchan a mí? Sí, 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 te escuchamos, Iris. Sí, porque había quedado con la mitad de la pregunta, que sería, Gonza, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería la herramienta que vos considerás más valiosa para que el tratamiento sea un éxito, entre comillas? el WhatsApp. Y no es broma, ¿eh? Eh, Creo que la comunicación con el oftalmólogo es la clave, por eso digo el WhatsApp, particularmente el WhatsApp web, es decir, cuando uno está en el consultorio, directamente mandarle al paciente un mensaje al oftalmólogo, o si no pueden usar la compu, poder mandar una notita, pero habitualmente los pacientes la pierden, se la olvidan. Entonces, creo que la clave es la comunicación. Y lo que decía Martín, que adhiero completamente, el tema de hablar el mismo idioma, es lo que hace un poco difícil a la subespecialidad de alergia ocular, ¿no? Porque cuando un paciente lo derivamos para un oftalmólogo para una evaluación y el oftalmólogo lo deriva, lo vuelve a mandar con una nota, tenemos que saber qué idioma hablamos y estar en la misma sintonía para que el paciente se beneficie. Pero creo que la comunicación, en resumen, es la clave. Es decir, la comunicación fluida y lo del Tommy Jerry que puse No, era un poco para relajar, pero también porque creo que es así, nadie se imaginaría un Tom sin un Jerry, y esto es así. Tenemos que trabajar en equipo, búsquense un oftalmólogo, los oftalmólogos búsquense un alergista, trabajen en equipo y van a ver que es mucho más fácil y mucho más divertido. gracias. Martín, estoy preguntona hoy, pero esta me da como decir, ¿pregunto o no pregunto? Porque uno a veces no se anima a preguntar. Martín, ¿qué antialérgico usas o usarías? ¿Hay Mirá, alguno en especial? la verdad es que usamos esto, voy a entrar en el nombre comercial, bepostatina, porque está el tráiler que no tiene conservantes. Básicamente es eso. Lo que uno trata de los pacientes alérgicos es usar todas gotas sin conservantes. El patanol, que es el de Alcon, la Sí. olopatadina, tiene conservantes. Entonces, por eso utilizo tráiler. Pero en realidad serían las dos drogas. Uno va a la literatura y encuentra que tienen efectos similares. Pero bueno, Claro, porque el patanol tiene sus años ya en el mercado. el platanol tiene sus años, pero la bepostatina también. Lo que pasa También. que POEN, que es un laboratorio nacional, lo sacó sin conservantes, hizo un fase 4 en que lo comparó con el patanol y demostró que es mejor, y aparte que supuestamente tiene un efecto sobre la rinitis que no la tendría la olopatadina. Pero Bien. yo creo que tiene que ver más con el hecho de que no tiene conservantes que con que la droga sea mejor. Y vos hablaste de ciclosporina tópica. ¿Hay
alguna concentración determinada o depende del caso, es la concentración, depende del paciente? Bueno, ¿Cómo lo manejas? las conjuntivitis estacional y perenne, que utilizás la ciclosporina como un ahorrador de corticoides, básicamente, se usa en la concentración que hay comercial, que va del 0,05 al 0,1. Habitualmente uso Restasis, que es de Allergan, porque vienen las monodosis que son sin conservantes. ¿Está bien? Pero en realidad la ciclosporina comercial, hay pacientes que utilizan Closporil o que usan otras marcas que van, y la verdad es que no hay entre al 0,05 o al 0,1 o las diferentes concentraciones comerciales que hay, no hay mucha diferencia. Yo creo que va más por el tema de conservantes. Ahora, cuando pasás a la queratoconjuntivitis vernal o atópica, esos ya son preparados magistrales. Porque la ciclosporina la usás al 1 o al 2%, que eso no hay comercial, y el tacrolimus no hay tacrolimus en colirios comercial, se manda a preparar. O sea que Bueno, esa sería la muchas diferencia. gracias por la respuesta. Ujú. Hay unas ¿Alguna preguntas pregunta? en el chat, Iris, no sé si las querés A leer o ver, querés que te ayude a no, leerlas. porque no las vi. Acá, a ver, ¿cómo manejamos el corticoide tópico para la dermatitis atópica ocular? ¿Eso lo coloca directamente el oftalmólogo o nosotros lo podemos indicar? En caso de ser así, ¿cómo lo seguimos o cuál sería el esquema en el tiempo? Con respecto al efecto adverso ocular, el dupilumab, bueno, sería otra pregunta. Si tenemos un paciente que no responde, tuvimos que indicarle ese biológico, a ver, tuvimos que indicarle ese biológico, hace el efecto adverso, ¿cuál es el paso a seguir? Te ¿Vamos con contesto la la, primera? la primera pregunta, lo Dale. que yo te diría es que cualquiera puede indicar un colirio. Me parece que lo que está bueno es que el paciente tenga una evaluación oftalmológica, porque además de tener alergia puede tener ojo seco, porque no le vas a poder por ahí controlar la presión ocular. O sea, va más allá de poder decir, bueno, le doy 4 veces por día y le hago el tapering, porque el esquema es sencillo de lo que uno tiene que hacer, pero se pierde la evaluación oftalmológica, que es ahí a donde uno puede empezar a jugar un poco con qué patologías de superficie está asociada y poder controlar también el tema de los efectos adversos. Yo creo que tiene más que ver con eso. Bien, entonces, y la otra sería, con respecto al efecto adverso ocular al dupilumab, si tenemos un paciente que no responde, tuvimos que indicarle ese biológico, ¿hace el efecto adverso? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, Gonzalo, no sé en si... cuanto a, sí, en cuanto a te decía que anteriormente que el tema de la evaluación previa es importante para ver si el paciente tiene daño de la superficie ocular o patología de la superficie ocular antes de empezar para el dupilumab. Eso por un lado, para hacer la prevención. Y en general, los pacientes que tienen los efectos adversos por el dupilumab en la superficie ocular suelen responder al tratamiento. No es tan frecuente que sea necesario reemplazar la medicación. Entonces, habitualmente no es necesario reemplazarla, pero obviamente si a criterio del oftalmólogo los síntomas no revierten, a pesar del tratamiento, se puede ser necesario cambiar. Pero en general es buena la respuesta al tratamiento atópico. Bien, otra pregunta del chat. Yo quisiera saber qué eligen entre la olopatadina y la bepostatina y de qué manera la utilizan. ¿Cada cuánto? ¿Cantidad de gotas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esperan a ver si el paciente responde? Esta pizza. Ah, bueno, ahí voy. ¿Quién Eh, juega en tenis? yo- No sé, pero ya déjame que termine esta conferencia. Eh, bueno, creo que ya lo respondimos anteriormente. O sea, la diferencia está en que el tráiler, que la bepostatina, viene sin conservantes. Se usa una vez por día, se puede llegar a usar hasta 2 veces por día. Y en realidad, cuando el paciente viene con el cuadro alérgico, habitualmente se le coloca corticoide tópico y eso es lo que hace que el paciente mejora. Lo que nosotros evaluamos es que continúe con el antialérgico y ver si yo lo tengo ya con el tráiler desde que empezó a ponérselo desde agosto, y si ahora en primavera vuelve a recurrir con la alergia. Y ahí lo que nos indica es que además de darle el antialérgico le vamos a agregar la ciclosporina tópica, digamos.
Ese es el esquema que habitualmente usamos, ¿no? O sea, lo pensamos más como un tratamiento profiláctico que como el tratamiento de la parte aguda. Bien, bueno, es la Un 21 comentario quería 01. hacer, Iris. Sí, Un pequeño comentario en relación a si no funciona un antihistamínico, si dar otro. Eso es por ahí una trampa, ¿no? Hay que pensar en los diagnósticos diferenciales. Entonces, eso sí se ve mucho. Pacientes que tienen supuestas conjuntivitis alérgicas y rotan por distintos antihistamínicos y ninguno le hace efecto. En esos casos hay que pensar en diagnósticos diferenciales como pemfigoide ocular, rosácea, etc. Y es una cosa a considerar eso. bien. Dos preguntas. Eh, Primero, buenas tardes. ¿Qué tan efectiva es la inmunoterapia en la conjuntivitis alérgica? Segunda pregunta, también quiero saber si utilizan como método diagnóstico el RAS en lágrimas o no le parece o no le parece útil para luego poder hacer inmunoterapia tópica. Gonzalo, te dejo a vos hablar de la parte de inmunoterapia, Sí, que creo que eso es el... sí. Por el tema de la IgRAS en lágrimas, tiene utilidad, pero tiene utilidad particularmente cuando hay discordancia entre los síntomas que tiene el paciente a nivel nasal o bronquial y los síntomas que tiene a nivel del ojo. Entonces, si uno sospecha que puede tener una sensibilización distinta en el ojo, por ejemplo, porque le hizo inmunoterapia subcutánea y no responden los síntomas oculares, además de pensar en diagnóstico diferencial, podría pensarse un alergeno que esté sensibilizado, expresando esa sensibilización en el ojo y no en el resto del cuerpo. Pero de cualquier manera, en general, no es necesaria usar la inmunoterapia conjuntival, porque la inmunoterapia sistémica hace efecto, tanto sea sublingual como subcutánea, se demostró que tiene mucha efectividad en los síntomas tanto nasales como oculares. Bien. Hay una pregunta, la última, Verónica, que dice, ¿vos podrías formularla porque está escrito muy Sí, conciso? sí, discúlpame. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, muchísimas gracias por los disertantes, excelente. Yo trabajo con una oftalmóloga y la verdad que me resulta muy fácil de esta manera trabajar en forma conjunta tanto a ella como a mí, ¿no? Y por otro lado, bueno, mis preguntas fueron dos sencillas. La de herpes recurrente soy yo, así que por eso te la pregunté. Y la otra era cuando usas Trailer LC sin conservantes, libre de conservantes, si hay alguna contraindicación. Y la segunda pregunta es si en caso de tener glaucoma de ángulo cerrado, o sea, ya operado, si usas antihistamínicos o realmente se contraindicarían. Bueno, Gracias. no, con la contraindicación del trailer principal, principal es que tenga una reacción alérgica a alguno de los excipientes de las gotas. O sea, cuando uno Que sea piensa, duro. está el principio activo y después vienen con un montón de cosas las gotas. Así que por más que no tenga conservantes, pueden hacer una reacción de una reacción tóxica medicamentosa. De hecho, muchas veces, por eso uno empieza con esto de sin conservantes, pero no son solamente los conservantes, también son los excipientes. Que el paciente, el problema de los alérgicos y los de difícil manejo dentro de los estacionales y perennes es aquellos que te terminan haciendo una reacción tóxica medicamentosa. Entonces eso va porque te pasa con el corticoide, te pasa con la ciclosporina, o sea, te pasa que al final, y te das cuenta muchas veces porque el paciente al retirar todo para mandarlo a estudiar al laboratorio le mejora, y ahí te das cuenta que tiene, entonces ahí pasa que el tratamiento es enteramente de ustedes, porque directamente no le queremos poner más nada en el ojo. Y con los antihistamínicos y lo del glaucoma, bueno, el antihistamínico te puede generar una midriasis. El glaucoma de ángulo estrecho se produce porque cuando la unión entre la córnea y el iris es como muy angulada y ahí está el trabeculado, que es a donde filtra el líquido del ojo, y cuando la pupila se dilata, se engorda y bloquea y eso te genera el glaucoma cerrado. No es aconsejable, se puede hacer un pequeño agujerito con láser en el paciente para que se llame iridectomía, y con eso uno previene que termina siendo un glaucoma agudo.
sea, porque le puede pasar con el antihistamínico, le puede pasar mirando la tele con luz tenue, ¿no? O sea, vos lo decís vos sos No, no, hipermétrico. yo lo digo por si tengo, o sea, me viene el paciente antecedente, sí, glaucoma, le pregunto ángulo abierto, ángulo cerrado, bueno, un poco mi amiga me da bastantes clases y en ese caso y me gusta mucho la alergia ocular y entonces le pregunto, entonces me asusta un poco dar y qué antihistamínico dar en un glaucoma de ángulo cerrado, Sí, o sea, particularmente a mí, ¿no? yo lo que creo es eso, que hay que, o sea, si tiene un glaucoma de ángulo cerrado, aparte que en estos tiempos a donde uno después termina con problemas legales, si tiene un glaucoma de ángulo cerrado, tiene que estar tratado y ahí te olvidás de en realidad el fármaco que le vas a dar, ¿no? Porque después vos decís fue el antihistamínico o estaba con luz tenue y se bloqueó, ¿no? O sea, otro tips, mírenle los anteojos, si son tipo lupa, son hipermétropes, esos tienen con más frecuencia glaucoma de ángulo cerrado. Buenísimo, Bueno, buenísimo. muy buen consejo. Bueno, Gracias. siendo Muchas ya gracias. 21:07, Un genio. tenemos que cerrar este webinar. Agradecemos a los dos relatores, Gonzalo, Martín, muchísimas gracias. Realmente es como que el día ya nos vamos a cenar cada uno con algo lindo, ¿no? De que es posible construir un mundo mejor. Silvana, muchas gracias por tu presencia. Para los miembros del Comité Científico de Inmunodermatología, realmente que esté la presidenta de la asociación es como que es un honor, nos ponemos contentas. Y buenas noches a todos y gracias a cada uno por estar. Bueno, gracias a ustedes por la Muchas invitación. Buenas gracias. noches. Buenas noches, Gracias, hasta buenas luego. noches.